tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar pues, con Sofía Segovia, que ya se va a volver una consentida. Ya era consentida, pero ahora se va a volver más consentida porque vamos a platicar con ella. Y como le decía, no vamos a hablar solo de su último libro, como ya habíamos platicado aquí de Peregrinos hace unos meses, sino vamos a hablar de todas estas obras que ella ha hecho, pero también ella como novelista, como esta egresada de comunicación de la Universidad de Monterrey, pero también de cómo ha sido pues ghostwriter y cómo también ha estado en estas cuestiones de discurso político, ha checado estas cuestiones de imagen y que bueno, hoy cuando hablamos de sus libros y demás, pues hablamos de estos conceptos que son perfectamente identificables, ¿no? Podemos hablar de esta cuestión que tiene que ver con las familias, con las migraciones y con algunos elementos que le dan vida a sus historias, pero también con esos personajes que son entrañables. Así que vamos a platicar con Sofía Segovia. ¿Cómo estás, querida Sofía? Un placer, como siempre, tenerte aquí. Feliz de estar aquí, Giselle, es un gustazo. Igualmente. Y te decía antes de iniciar la entrevista, creo que hablar de todo lo que pues tú has escrito, que has plasmado, pues viene a colación ahorita porque queremos darle ese aire a todas tus obras, pero también saber qué pasa contigo, que tienes toda esta formación en comunicación, te has convertido en esta gran novelista, pero hay un trasfondo, o sea, hay un estudio y una evolución que te lleva a, bueno, tener estas investigaciones y después hacerlas en esta versión de ficción, ¿no? Que es la novela, que es uno de los géneros que a todos guste, que los que gustamos de la lectura de estas obras, pues nos adentras de una manera genuina, se nos vas intrigando, nos presentas situaciones y personajes, y aparte, cosas que son cercanas a los mexicanos, que eso también yo creo que es digno de destacarse de tu prosa. Entonces vamos a platicar, si te parece, desde tus inicios, cómo va siendo estos, digamos, no sé, deseos, motivaciones que te van llevando diciendo, bueno, vamos a construir, pues cuando iniciaste, ¿no? Con el murió de las abejas y qué fue lo que dijo, bueno, esto detonó que yo escribiera esta historia. Bueno, pues sí, estudié comunicación en Monterrey y es importante la geografía en la historia de una persona, ¿no? O sea, no es casualidad ser como se es sin tomar en cuenta el entorno. Y para mí Monterrey, pues creo yo que ha sido una gran influencia en, en esta mirada que yo he hecho a México, ¿sí? Porque Monterrey no está en los libros de historia, no está en la literatura, bueno, ya está, ya está, y cada vez más. Pero sí hay este fenómeno previo, histórico, que tenemos que admitir que México se cuenta de una manera muy parcial, en muchos sentidos, y que a mí como individuo comprendí que me dejaba fuera por ser de Monterrey, por ser mujer, por diversos factores. Y entonces, sí, pues para empezar, eh, una persona como yo, que vive en Monterrey, de aquella época, pues se tarda mucho en darse cuenta de que puede dedicarse al arte, ¿sí? Por ser de Monterrey. Y entonces me tardé. Pero ¿qué hice en ese momento? De todas maneras, las personas no nos hacemos nada más en un momento, ¿no? Y yo puedo decir, esto mío de mi aspecto novelista llegó con un fin del mundo. En el año 2000, anunciaban el año 2000, anunciaban el fin del mundo, el Y2K, y yo dije, ¿y yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho que no tenga nada que ver con nadie más? Y comprendí que había dejado mis cuentos atrás. Pero en todo ese tiempo, porque en el 2000 yo cumplí 35 años, en todo ese tiempo no hubo desperdicio. ¿Y qué hubo? Hubo mucho interés por México desde mi perspectiva de Monterrey, que creo que es una perspectiva un poco diferente precisamente por quedar fuera de la narrativa y decir, mira, este México está incompleto, no puede estar completo si deja piezas de un rompecabezas fuera, ¿no? Y entonces eso es lo que me llamó a escribir, pero mi primera novela es Huracán en el año 2000. Y precisamente cuando terminé Huracán, la mandé a las grandes editoriales, todo centralizado acá en Ciudad de México. Y resulta que, pues, de cierto modo, sigo esperando respuesta. O sea, no hubo respuesta. Y yo no creo que haya sido por ser mujer, sino en aquel entonces por ser de Monterrey.
Creo que hemos avanzado mucho en este tiempo y resulta que ahora sí tuve esa suerte con el murmullo, pero en realidad creo que porque ahora ya no se mandaban los documentos manuscritos así en físico con el remitente Monterrey y ahora se mandaba por internet, lo cual ha sido pues muy democrático también en muchos sentidos, y resulta que tuve la suerte de que abrieran ese documento, que quisieran esa novela y luego que le abriera esa la puerta a Huracán. Pero Huracán es del año 2000 y sí creo que es importante decir que me marcó esa novela. Me marcó porque fue la novela que me enseñó a ser novelista y a explorar estos caminos que se notan en mis otras novelas. Que digamos que es como la que te prepara para decir, esto es lo que yo quiero, vamos a decir así, de mi carrera como escritora. O sea, eso es lo que yo quiero contar y ese es, digamos, hacia donde yo me voy a orientar. Ahora, Sí. hay como una historia, digamos que en cada novela tienes como algo diferente, o sea, no hay como esta, dirían alguien, es una saga, no es una saga, o sea, cada una es independiente. ¿Quieres platicarnos un poco también de esto? Porque creo que es importante distinguir y bueno, tus libros han sido, o sea, multipremiados. Si hablamos del murmullo de las abejas, bueno, si no mal recuerdo, deben ser, no sé, más de, no sé, 15 idiomas en los que ya se ha traducido, se han hecho, pues digamos, ya como estas ediciones específicas me sorprenden así, pero de una manera muy grata, que estés en Alemania, en Reino Unido, o sea, y que en Rusia. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa con esa cercanía cuando vemos los gustos literarios? Sí, mira, tú lo dijiste antes, es que con Huracán aprendí cuál es la inquietud. Y sí hay una inquietud muy notoria en todas mis novelas, son muy distintas y parecen hasta distantes, ¿no? En mi geografía, ¿no? Huracán sucede en Cozumel, cuando ya viene va a llegar un huracán, y sin embargo no es ese huracán el importante en esta novela, sino el huracán que cada personaje porta por haber comprado esta idea de un solo adjetivo, una sola historia, el estereotipo, ¿no? El estereotipo que nos va a definir toda la vida, como ser mujer, ser hombre, ser del norte, del sur, de ciudad, de rural, o ser mexicano o ser extranjero. Todas esas cosas están en esta novela Huracán y se cruzan y chocan, y en realidad entre más chocan, más se parecen. Y bueno, es una novela realmente que me dio oportunidad a mí de integrar a unos regios a la novela, y aún en Monterrey me decían, oye, pero los regios no se supone que estemos en ninguna novela, no somos de novela. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hablar de regios en una novela? Y yo, es que sí podemos estar en una novela mexicana porque somos mexicanos, ¿no? Y entonces eso me marca y sigo con el murmullo. Y hay también esta inquietud, y es que es la inquietud, por ejemplo, que empiezo en el año 2000 a hablar sobre temas bien difíciles que yo decía, ¿por qué estoy hablando de esto? Y no hay nadie hablando de esto. La violencia contra las mujeres y contra los niños, en estas ideas que tenemos como el ser hombre, el ser mujer, pues surgen estos prejuicios y de los prejuicios violencias, ¿no? Y entonces todo esto hasta parece como medio adivinar el futuro, porque esta novela que escribí en el año 2000 parece hoy más vigente que cuando la escribí. Y resulta que después el murmullo ya voy más y sucede entre Linares y Monterrey, en este noreste que nunca cuenta nuestro país. Y bueno, la perspectiva histórica de esta zona cuando sucede la revolución y qué se siente la revolución en una región además que ha olvidado que es parte de este país, precisamente porque no lo cuentan. Y entonces es mi segundo intento de decir, sí, mira, esta zona, Monterrey, porque no se puede hablar del noreste sin irte directamente a Monterrey, sí, está para novela, ¿no? Y merece estar en la narrativa mexicana. Y luego está Peregrinos, que también, ya para aquí va Huracán, El Murmullo. Sigo explorando esta violencia que surge contra las mujeres, contra los niños, contra los que no tienen voz y así. O sea, sigo en ese camino
pero también contando historias como no se cuentan. La revolución es la historia más contada de México, y la Segunda Guerra Mundial es la historia más contada de la humanidad, ¿no? Y sin embargo, dejan piezas incómodas fuera. Por ejemplo, la revolución se cuenta como una sola historia, nada más con una perspectiva, una ideología, una verdad. Y yo acá en el murmullo digo, mira, esta verdad es verdad histórica que coincide con esta otra verdad que impera en la narrativa mexicana. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Soy Contreras, ¿qué te voy a decir, Giselle? Soy Contreras y quiero decir, deshacer un poquito esta rigidez de la historia oficial, de la historia del ganador, de la historia, y contar la historia de los perdedores. ¿Por qué me gusta contar la historia de los perdedores? Pues no sé, se me hace que tengo una obsesión por mirar, así como en el murmullo dice Simonopio que hay que mirar la vida como una esfera. Yo creo que la historia también nos debería mostrar todas las perspectivas para completar la esfera, ¿no? Y entonces eso es lo que me ha interesado mucho y yo creo que además también ir a descubrir que en el pasado explicamos perfectamente el presente, el real, en el pasado, en una novela, sí, te vas al pasado, pero lo bonito es regresar al presente y decir, ah, entiendo, ¿no? Eso me pasó a mí el escribir estas novelas, pero no nada más eso, sino también decir, mira, el que conoce el pasado puede adivinar el futuro. Y creo que sí, hay gente que me ha escrito y me ha dicho, mira, Sofía, ya leí El Murmullo y sucede la pandemia. Y ya leí Peregrinos y sucede lo de Ucrania. Y me da miedo leer Huracán. Y yo, pues ya ves la expresión que dicen ahí en una película, no sé, be afraid, be very afraid. Este, Así porque es. me parece que es así también una novela muy perceptiva, que para cuando salió en el 2016, que la volví a trabajar en el 2016, me impactó mucho lo que adiviné que sucedería. Y no es que yo tenga el don de la adivinanza, de adivinar el futuro, sino que creo que sí ejercito la observación, ¿no? La observación del entorno y de todo. Y cómo, por ejemplo, en el 2016, yo leí a un personaje que escribí en el año 2000, pero que era Trump o un votante de Trump. Haz de cuenta que ese estereotipo, ¿no? Y entonces es una novela muy interesante también. Y Peregrinos también, por ejemplo, es una novela muy entrañable. A mí me conmovió el corazón en cada página, pero además no es porque suceda en Prusia Oriental, en una tierra lejana que además ya no existe. Yo cuando estoy contando en cada página de Peregrinos, estoy contando una historia mexicana, porque finalmente también México se cuenta, al contarse de manera tan limitada, se convierte en un estereotipo y también en materia dispuesta para los estereotipos del mundo, que pues nos convierte pues, en algo muy estrecho, ¿no? Mientras que pienso yo que México es muy diverso y tiene muchas historias que contar. Y una de estas es que México no nada más es este país que expulsa gente, sino parte de su historia no termina con la conquista española, sino que continúa y continúa y continúa con cada persona que ha llegado a este país, cada persona a la que se le ha abierto la puerta en este país, y que ha echado raíz en este país. Entonces, es una historia también muy mexicana, que sucede en otro lado, pero viene y desemboca acá, ¿no? Y entonces es esto que a mí me conmueve mucho y me mueve mucho también, esto de contar a un México completo, no nada más dejarlo en el estereotipo que claro que somos. Los estereotipos me molestan y la verdad es que siempre estoy tratando de romperlos por Contreras. Me encanta que menciones todo esto porque justo decías hace rato,
siempre me gusta contar la historia de los vencidos o la historia de los perdedores. Y no sé si demos ahorita esta vuelta justo por estos personajes. O sea, cuando pensamos en Aniceto Mora es pues, el regalado, ¿no? Este chico que pues, es dejado, pero bueno, aparte hay un contexto ahí de un huracán y hay una, pues, historia de desolación, ¿no? Historia de desfortunio, y creo que eso también es lo que hace que todo el mundo queramos que pues, le vaya bien, ¿no? Necesito que tenga un final feliz, que sí logremos sacarlo, ¿no? Y que a veces en la vida real pues no es precisamente lo que sucede, al contrario, ¿no? Puede ser que alguien nunca tenga la oportunidad de nada. Entonces, creo que me gustaría justo, si te parece, que hablemos de estos personajes que tú de cierta manera los reivindicas en las historias, pero también planteas, o sea, planteas la historia de fondo, si están enmarcados en este caso en una isla en Cozumel, que sería el caso de Huracán, pero también si vamos a hablar del murmullo de las abejas, que ahí también hay muchas metáforas, hay muchas cuestiones dentro, bueno, de la prosa, ¿no? Cuando decimos que sí hay que utilizar y hay que sentir y hay que vivir la vida y hay que saber, pues, escucharla, sentirla, verla, ¿no? Y cómo sanamos, incluso hasta con los sentidos, pero con otro tipo de sentidos que se van a exponenciar para percibir mejor la vida, ¿no? Igualmente con Peregrinos, que hablamos de esta historia de estas familias. ¿Quieres platicarnos de esto? Sí, bueno, es que a mí me gusta mucho explorar también, y creo que también es un hilo en común entre mis novelas, el libre albedrío de los personajes, ¿no? O sea, sí, ok, este es tu contexto, son tus circunstancias, ahora qué vas a hacer con ello. Y creo que es algo que aprendí con Huracán, con Aniceto Mora, es explorar. Voy a explorar, a ver qué te pasa. Lo que pasa es con esa novela es que se convierte, yo creo que en una novela, ok, sí es ficción, pero es hiperrealista, ¿no? En la ficción estamos acostumbrados a que entonces encontramos al personaje cuando está en apuros, pero al final sale avante, ¿no? Sale y aprende algo y se supera o lo que sea. Y acá lo que sucede es, sin dar spoilers, pero sí sucede, todo lo que sucede son cosas muy realistas. Y me preguntan, ¿de dónde sacas esas cosas? ¿Del periódico? ¿De la vida? Nos preguntan los autores qué novela nos inspiró o qué. Y a mí esa pregunta se me hace muy difícil porque lo que contesto es, no, bueno, yo tengo que confiar que todo lo que he leído va a salir y va a salir a ser de sustancia cuando yo escribo, ¿no? Confío. Pero definitivamente yo creo que más bien nos deberían de preguntar, ¿qué te inspira? O sea, déjalo más amplio, porque a mí la información de todos los días me inspira muchísimo, ¿no? La vida. Y ahí está, y a mí se me hace que Aniceto Mora vive, ¿no? Está ahí en esa novela y tiene este adjetivo, ¿no? Aniceto Mora, el regalado. Pero es símbolo de gente que vemos todos los días. Y así sucede en esa novela. Todos son gente que conocemos todos los días. De cierto modo, esta novela me gusta pensar que es una ventana, como son las novelas. Vámonos y escapémonos por la ventana, miremos otras vidas, pero también se convierte en un espejo, ¿no? Porque tal vez ahí nos reconozcamos nuestro entorno o algo. Y no es por hacer una apología de esto, sino más bien es mi joven que desde siempre quiso cambiar las cosas en este país. Y eso es lo que sucede ahí. Aquí está mirada a las madres y a los padres, o sea, a todos. Pero Aniceto Mora sí es un personaje muy especial. Me marca mucho haberlo, pues haber habitado su pellejo, ¿no? Me marca mucho, me lleva a comprender muchas cosas que creo que sigue valiendo la pena explorar. Y entonces su libertad de decidir, pues vendrá el huracán, pero prefiero seguir viviendo en el huracán, ¿no? Prefiero seguir así porque en realidad es el camino más fácil, ya quedarte en la tormenta que tú mismo construiste, ¿no? Y es algo de todas maneras que creo que es muy humano, no es nada más muy mexicano, es algo que es universal y que me he encontrado estos rasgos también en otras novelas en común, ¿no?
eh, personajes que no quieren dar el paso y todos conocemos gente así. De hecho y creo que esta metáfora también del huracán y de la tormenta y de salir o no salir y de mantenerse, bueno, pues también nos invita a hacer esta evolución, ¿no? Esta transformación y evolución también creo que está ligado a esto que tú planteas. Yo cuando pienso en huracán pienso pues en un lugar de desolación, pero que sí hay esperanza, así lo pienso. O sea, si hay tristeza, si hay sufrimiento, si hay una historia, bueno, pues cuando por circunstancias tiene a alguien que abandonar a su hijo, bueno, pues a lo mejor dirías no hay justificación, ¿no? No hay forma de entender o no hay forma de disculpar. Sin embargo, bueno, no les voy a decir mucho porque que no lo hayan leído, pues para que se les antoje. Pero ahora, creo que en el murmullo te vas a otro tipo de, o sea, si bien en Huracán estás planteando esta historia de este personaje, y allá decíamos a Aniceto Mora el regalado, que lleva siempre este acompañamiento. En el murmullo de las abejas creo que vas más allá de, ¿no? Creo que, no sé, es una historia que igual, ¿no? Le enmarcas en, como bien lo comentabas, México, pero también creo que tiene este elemento de, ¿cómo le podemos decir? Esta región al norte de México, en Linares, que incluso, no sé, yo siempre he vivido aquí en la Ciudad de México, pero no me puedo imaginar ese calor extremo, esas cuestiones que son como ajenas a mí, sin embargo tú las planteas y creo que se vuelven hasta como un personaje más de esa novela. ¿Quieres platicarnos también de eso? Porque es muy interesante. Sí, fíjate, es que hasta en esa novela lo que exploro, fíjate, Huracán sucede en un tiempo más o menos actual, los mediados de los 90s. Pero de todas maneras en el backstory van y un personaje se mete con, en un tiempo anterior con unos que habían gozado la revolución y entonces seguían viviendo de las glorias de la revolución y como esta figura romántica, ¿no? De la revolución. Y luego en el murmullo voy y exploro la revolución. Y precisamente para subrayar este país que por no contarse entero no se entiende, ¿no? Y aquí en esta novela viene el personaje que es del sur con su carga, con su propio huracán, ¿no? Con su carga histórica que es muy válida y real y muy dolorosa, pero viene al norte y viene buscando algo, pero finalmente no, ni siquiera sabe bien a bien que ya se lo están ofreciendo, solo que él tenía otra idea y no sabe entender lo que le están ofreciendo, porque él viene simplemente de esta construcción en el sur, y esto es real y es histórico, no lo invento yo. En el sur, lo que yo comprendí es que, por ejemplo, tan simple como el significante de la palabra trabajo va a ser totalmente contrario del significante de la palabra trabajo en el noreste. ¿Por qué? Porque tienen dos historias muy distintas, esas palabras. En el sur es de opresión y de palos y casi de esclavitud, ¿no? Y en el norte es de supervivencia, de respeto, de honorabilidad, y entonces significan dos cosas. Él viene y llega acá en un momento muy emproblemado, está a punto de morir con toda su familia de sed, porque ya no hay agua, ¿verdad? Y resulta que pues le dan de beber, pero lo que le ofrecen es trabajo. Y entonces para él es muy difícil comprender que vengo y necesito y tú me estás ofreciendo trabajo. Pero este hombre, Francisco Morales, de ahí de Linares, lo que le está ofreciendo es lo mejor que tiene que dar, que es trago de agua y trabajo. Entonces, este choque de dos culturas, porque tienen hasta dos fundaciones muy distintas, yo los quise mostrar en esta novela y luego resulta que, por ejemplo, me encantó explorar
la incomprensión Spiricueta, Anselmo Spiricueta, que es este campesino que viene del sur, y resulta que no entiende ni el frío, ¿verdad? Porque bueno, ahora ya gente de todo el mundo vemos películas y vemos el frío, pero tuve que ponerme en la mentalidad del mexicano de aquella época y decir, es que mira, Anselmo Spiricueta no sabe ni siquiera de dónde viene el frío, o sea, para él el frío es el infierno, ¿no? Ujú. Y luego, pero para Francisco Morales también tiene esa ceguera porque dice, pues él ha conocido el resto de México a través de el National Geographic. Y en ese México tan enorme, pero pues todavía tan, de cierto modo, previo al teléfono, no se diga al internet, pues ¿qué ibas a saber de la gente del sur? Pues nada. Y él lo lee en el National Geographic y eso es lo que él sabe de alguien como Spiricueta. Entonces, de cierto modo, es también una crítica a lo ciego que somos unos a otros. Todavía, porque hoy, 112 años después, pues seguimos teniendo las mismas divisiones y la misma narrativa, ¿no? Esta quién es el bueno y quién es el malo y quién sufre y quién no sufre, así, y quién ganó, pero de todas maneras el otro es el privilegiado, ¿no? Porque también es esto. Sí, yo estoy cantando la historia del perdedor, pero que al principio parece ser el privilegiado, que es lo mismo que luego sucede en Peregrinos, que parece que son los privilegiados que están conquistando el mundo, que le creen a ese y al final terminan siendo los perdedores, ¿no? Entonces es algo muy interesante que me ha llevado a comprender que todos somos un milagro, Giselle, y no es por Sí. ser cursi ni nada. Realmente lo que hemos sobrevivido, los que estamos aquí hoy, lo que hemos sobrevivido, tenemos que apreciarlo. Lo que ha hecho la gente en nuestra cadena ancestral para que nosotros seamos posibles. La verdad es que a mí me ha llevado a comprender que somos humildes. Por supuesto que somos un milagro y no solo eso. O sea, deberíamos de estar como, sí, agradecidos y todo. Ahorita que también mencionabas, sobre todo en el orgullo de las abejas, pues que a veces, aunque ya estamos, pues digamos, no me voy a remontar al contexto de tu novela, pero incluso en estas épocas todavía hay algunas discapacidades, algunas cosas que pues no hay como esa sensibilidad para convivir y no señalar o no, sino al contrario, o sea, porque tampoco se trata de llevarte a sentir lástima por alguien, sino simplemente convivir y normalizar eso. Creo que también, ahorita explicabas de Spiricueto y Spiricueto y todo lo demás, que es un personaje que, pues lejos de ayudar, pues a lo mejor atribuye esto que tiene Simonopio, que es como, pues no sé, una malformación, algo de superstición y no necesariamente es con eso, o sea, eso es algo que naciste así, Dios, pues no es para juzgarte, sino por el contrario, mejor cómo te ayudo, ¿no? Lejos de Sí, ofenderte, ¿no? O lastimarte. pero cuando, haz de cuenta, al crear estos personajes tienes que decir, son de la época que son. No Uh-huh. puedo poner la perspectiva moderna ahorita, no, son lo que son. Y sí, la superstición que despierta el aspecto de Simonopio, no nada más en Spiricueta, pero Spiricueta se aferra a ella, ¿no? Ya después Engañas. el niño va ganando el amor de muchos, o simplemente, pues, así como la desconfianza de todos por su aspecto. Pero a mí me gustó explorar esto de pues, cómo sospechamos de la otredad y la señalamos, ¿no? Y la miramos y la subrayamos y la criticamos y la odiamos, ¿no? La otredad, cualquiera que ésta sea. Y más cuando es un aspecto, o sea, directo a la cara, ¿no? Como Simonopio, que tiene esta situación. No había cómo disfrazar, disimular, nada, ¿no? Además lo sume en un silencio también, porque dije, en esta época este niño
pues la gente diría, sí habla o lo que sea, le vamos a arreglar la cara, pero en aquella época no. Y entonces Simonopio, como no habla, la gente dice, pues no habla, no le va a dedicar tiempo para Exacto. darle terapias del habla o lo que sea, ¿no? Sí, Es sí, de sí. la época, aún con las mejores intenciones. Pero resulta que también, sí, vi esta mirada muy dura, pero también vi otra mirada, que esa no se limita a la modernidad, esta nueva apreciación que tenemos de la otredad. Esto viene del ser humano, que es el amor, y cómo el amor no ve defecto. Y entonces también tenemos ese aspecto que debemos de resaltar y rescatar, ¿no? El amor no ve defecto. Y el amor, pues va a rescatar a alguien así. Cuando hay miradas tan duras, pues sí, alguien así, de todas maneras, se puede rescatar y se puede refugiar en la gente que la ama. Y sí, por ejemplo, yo creo que aquí en México seguimos tratando muchas situaciones que se explican científicamente todavía hoy con esta superstición, ¿no? Incluida, por ejemplo, la enfermedad mental. Que no se digan los defectos físicos, pero la enfermedad mental, primero creo que habrá gente que cree que se les hace ojo a otros antes de decir, oye, vamos a construir clínicas, vamos a atender a la gente que tiene enfermedad mental. Pues no, ahorita hay así bastante desatención cuando deberíamos de eh, eh, pues ir mejorando en ese sentido, ¿no? Y son de este tipo de cosas que a mí me preocupan, que si no se les atiende de manera científica, de manera puntual, de manera natural, pues vamos a volver cada vez más a las supersticiones y a las brujerías y a todo ese tipo de cosas. Que se supone que ya no tendrían vigencia, ¿no? Se supone que ya no tendrían vigencia, pero mira, es desoír, me parece, no hacer caso a los avances que hemos tenido, no nada más por la historia y por la ciencia, que sí, pero también se tiene que ir dando pasos hacia adelante en el humanismo, ¿no? A mí me gusta mucho explorar esto, este camino hacia el humanismo y cómo en un instante, con dos, tres discursos, te pueden desmoronar Claro, todo ese avance. claro, totalmente, sí, totalmente. Ahora, me gustaría cerrar porque, bueno, lo has explicado magistralmente, pero hay, digamos, en esta última novela de Peregrinos, vemos, ya lo mencionabas anteriormente, estas dos familias, que al final pues vamos a tener dos personajes que desde niño, bueno, parecía que no hay relación, pero en realidad sí, porque están en búsqueda pues de ese lugar donde puedan acceder a la paz, donde alguna vez pues está como esa promesa, ¿no? De volverte a ver, volverte a encontrar y tener una vida pues normal. Entonces esa, digamos, es la exploración y que creo que tu óptica es no nada más ver como un solo punto, sino ver como que todo lo que puede suceder en estas dos familias, en la historia de estas dos familias. Creo que sería ese el foco. Sí, y luego siempre me dicen, ¿por qué hay niños en tus novelas? Ese es otro Otro hilo elemento. relevante en todas mis novelas, es que sí, hay niños. Y me gusta mucho a mí escribir personas, ¿no? Los personajes. Y yo no creo que nadie pueda nacer por generación espontánea y somos más bien una construcción. Y en Peregrinos, más que ninguna otra, hay esta construcción desde el primer día del nacimiento, o sea, hay esta progresión. ¿Y por qué? Porque me conmueve muchísimo pensar que en el estereotipo del nazi de la Segunda Guerra Mundial, dejamos fuera
la idea de que hay familias, de que hay mujeres, de que hay niños. Sí, como si no existieran, ¿no? No, Como no si, no, hubiese las como existido. si ya todos nacieran hechos soldados, así, hicieran sus gestos y sus cosas, ¿no? Y hablaran ese alemán duro que vemos en las películas y que a todos nos asusta un poco, lo que sea, ¿no? Y es porque la narrativa que impera es la de los aliados, Ujú. que cuentan la terrible y verdadera historia del Holocausto, y subrayo, no estoy tratando de borrar el Holocausto con esta narrativa. Al contrario, estoy tratando de complementarla. El Holocausto existió y se tiene que seguir contando. Punto. Solo que yo estoy contando una historia simplemente que coexiste al mismo tiempo, que es, sí, a ese mismo tiempo había familias con niños, que Exacto. nacen. Y entonces yo estoy contando la historia de estos dos niños, y en particular son los que más me interesaba decir, mira cómo nacen. ¿Por qué? Porque después nacen cuando ya las circunstancias son las que serán, y para los 9 años serán juzgados como los culpables de todo, y Sí, los abandonarán a su suerte y tendrán que recorrer todo este camino. Y entonces yo quería escribir esa historia para decir, esos niños somos nosotros, son los sirios, son los africanos que cruzan el mar, son los niños de Chiapas o los de Zacatecas que acaban de dejar su casa, claro. son los niños que todos deberíamos de proteger para que, así como nacen, deberíamos de garantizarles su esperanza, su luz, como toda infancia, ¿no? Deberíamos de garantizarles la infancia. Que lo que Exactamente. muere con la guerra no es nada más los cuerpos, mueren muchas cosas. Sí, la ilusión, el concepto familia, el concepto de tu antecedente, saber de dónde venías, de qué te contara, ¿no? Toda Y esta los, relación filial. y los juegos infantiles, También, por supuesto. ¿verdad? Y Inocencia. entonces, sí, entonces para mí era importante contar a estos dos niños, porque mira, la de peregrinaje, que es la única palabra buena que le queda a estos refugiados, desterrados, exiliados, ya migrantes, todo suena medio feíto ya, porque la narrativa moderna es así. Y resulta que yo quería decir, no importa tu color de piel y el idioma que hables y Sí, tu religión ni nada. Esta es la historia más constante de la humanidad. Es la más pasada, es la más presente, es la más futura. Y, y le puede suceder a cualquiera. Ahorita está sucediendo mucho a los países del hemisferio sur, a los países de piel más oscura, y ujú, ahorita son los del hemisferio norte los que miran con malos ojos, ¿no? Ay, mira esta gente irresponsable que recorre caminos peligrosos con sus hijos. sí, pero Pero no, es la historia, en realidad, yo creo que es la historia más común entre toda la humanidad. Y yo de verdad creo que hoy no existe nadie vivo en esta tierra que no haya tenido una historia como Arno e Ilse. Y así entonces es. eso es lo importante de ir a ver el pasado, conectar y decir, ¿dónde he estado yo en algún éxodo, ¿no? Y así comprender que también en ese sentido es una historia muy mexicana. La historia fundacional de México es de Es la éxodo. Peregrine, así es, exacto. Exactamente. Entonces, no, esta historia es bastante cercana y bastante viva. Totalmente. Pues ha sido un placer, Sofía, hablar contigo como cada vez que tenemos Igualmente. esta oportunidad y fortuna de conversar contigo, porque han de saber que Sofía también viene a nuestras conversaciones con el club de lectura que tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac, también es como que ya cercana a nuestra universidad, así que como siempre Así te viene. agradecemos mucho. Sí, así es. Gracias, Giselle. Te mando- Muchísimas gracias a todos y bueno, ojalá que se animen a leer alguna de mis novelas. estoy segura que sí, porque siempre nos dejas con esta sensación cuando lees un buen libro del el suspiro y así dices, bueno, ya, respiro y me sigo con la siguiente. Así que muchas gracias, te mandamos un abrazo lleno de agradecimiento y esperamos verte muy pronto por acá en físico. Igualmente. Cuídate mucho. Bye bye.
Bien, pues también no nos resta más que agradecerles a todos los que se conectaron y recordarles que nos vemos el próximo jueves en punto de las 13 horas. Muchas gracias.